Queridos amigos integrantes del país lector, de este mundo habitado por, en principio nos han dicho durante tantos años pocos, que cada vez que inicia un evento como el que el día de hoy estamos despidiendo, recordamos en realidad está poblado y muy poblado y cada vez más habitado. Ese es el privilegio de tener que ver con una feria internacional del libro como lo que se ha llevado aquí a cabo en el Palacio de Minería y de haber transmitido todas las tardes para ustedes días feriados. Queridísima Laura, última transmisión. ¿Cómo estás, Eduardo Limón? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con todos ustedes. Día 11 de 12, ahora sí estamos en 3, 2, 1. Sí. Y de esos 150,000 visitantes que estaban previstos que visitaran esta feria, en esta 40ª edición, yo creo que debemos estar ya rondando, porque hoy ha sido un día muy bullicioso, muy transitado, muy concurrido. Y bueno, pues es día de festejar y de dar las gracias aquí en días feriados, porque sí, esta es nuestra última emisión. Nuestra última emisión, pero miren, nos vamos con esta nostalgia curiosísima. No me acuerdo si era Efraín Huerta el que decía, tener nostalgia del futuro. Bien, tener nostalgia de lo que ya no sucederá, porque todo lo sucedido se queda contenido en el espacio bendecido de estos días maravillosos que nos hemos pasado aquí en la FIL de Minería. Casi 1,100 actividades entre talleres, presentaciones de libros, conferencias, charlas, ha habido premiación, ha habido poesía, que será nuestro protagonista el día de hoy. Hablaremos en este Días Feriados. Qué bonito terminar 10 emisiones hablando de poesía, bien románticos, y con Daniel Saldaña París, que ya está aquí con cerquita, ya a punto de salir. Así que no se pierdan el programa de hoy para festejar estos 40 años de feria. Recordemos que este año es la 40ª edición, que es la feria más antigua de esta ciudad. Y del país en cuanto a literatura. Sí, por supuesto, y siempre habrá que recordar, miren, entre los muchos aportes importantes que esta feria ha hecho al panorama cultural y librero del país está, gracias a la Feria de Minería, de alguna forma existe hoy la Feria del Zócalo, la FILIG, que tomaron un sector de personalidad o algunas gotas, ingredientes de la personalidad de la Feria de Minería para iniciar sus propias, qué decir, improntas festivaleras, sus personalidades libreras. Y la de los libreras. Universitarios, que se hará pronto también en TV UNAM, y la del Libro y la Rosa, que se hará también a propósito de ese Día Internacional del Libro, también en la UNAM. Así que nosotros tenemos que decir también que en esta feria los salones de este Palacio de Minería tienen mucho que ver también con su origen. Está la Galería de los Rectores, la Sala de la Academia de Ingeniería, está el Salón Tolsá, el Salón Filomeno Mata, Bernardo Quintana. Bueno, por supuesto visiten la biblioteca, que si bien no se puede transitar en ella estos días porque está cerrada por seguridad, se puede uno asomar y es una de las bibliotecas más hermosas de este país. Y pues aquí pueden ver durante todo el año este Palacio de Minería y visitar el Museo Tolsá, ese patio central. Y bueno, en estos días recuerden que está siendo la librería más grande de todo el país, así que todavía tienen un día más. Mañana está abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche y todavía pueden darse una buena vuelta porque se irá viendo actividades. Y nosotros vamos a dar nuestros últimos regalos. Sí, caray, bueno, pues el día de hoy tenemos regalos especialísimos. Por aquí está el nervio principal de Daniel Saldaña, con el que en un ratito más vamos a conversar y que es un libro relevante. Hombre, qué caray. Bueno, en fin, cómprenlo. No, porque ese te lo vas a quedar tú, nada más por ser tú. No, hoy tenemos para aquellos que nos digan 3 personajes que aparecen en la literatura de Fernando del Paso. Ese será también nuestro homenaje de hoy. Recordemos que hubo 13 homenajes durante esta feria, ya sea por gente que murió el año pasado o por gente que está cumpliendo 100 años de nacido o de muerto. Hay que decir que se nos olvidó decir que Cyrano de Bergerac hubiera cumplido también este año 300 años, no, 400 años. Oye, qué maravilla que lo traes a cuento. Se nos queda tan lejos, en el tiempo, me parece que nació en 1619 y estaría cumpliendo 400 años en este 2019 y no sería malo también soplar velas con el gran Cyrano de Bergerac, todo un personaje. Inolvidable, imagínate, han pasado los siglos y él se ha pasado a través de todas las épocas históricas. Qué talante de personaje que sobrevive y que es memorable.
Tenemos libros, ahora sí les vamos a decir que tenemos El deseo postergado de Mario Bojorquez, En tiempo de duda y de inmóvil silencio de Bernabé Lalle y El alboroto de los pájaros de John Ashbery. Esos son los libros que vamos a estar regalando el día de hoy y nosotros nos vamos con la primera nota que habla de las premiaciones que ha habido en esta semana. Hablábamos de poesía, que íbamos a dedicarle este programa a la poesía. Bueno, la poesía joven de la UNAM 2019 tiene 2 ganadores. Vamos a conocerlos un poquito y a escucharlos. Significa un reconocimiento sobre todo a los autores que hemos leído, ¿no? Creo que en mi caso no innové en nada y me gusta pensar que tengo los ecos de los autores que he leído y es un reconocimiento sobre todo a Machado, a Luis García Montero, a Federico García Lorca, a Mahmoud Darwish, Octavio Paz. Y como lector me agrada que sea así el reconocimiento de la UNAM. Pienso que en algún momento todo lo que está en ese libro, en algún momento era invisible para todos y incluso hasta para mí un poco, así como que igual yo nada más tenía una intuición o algo que no era casi nada y de repente se convirtió en algo que pues, está ahí, ¿no? Cuando Freud murió empezó a parecerse a muchas criaturas. Su cadáver era el de todos los perros, como si Freud hubiera sido el perro universal o cada uno lo fuera. La muerte de Freud se extendió a otros animales e insectos. Cada criatura era mi mascota y no las podía salvar. La carne empaquetada de los supermercados me hace llorar desde entonces. Es un gran honor, ¿no?, ser publicado por la UNAM y es un poco extraño, ¿no?, como decía, pasar de lector a autor publicado. Ayer estábamos leyendo, ¿no?, a los poetas de verdad y hoy ya podemos ser publicados y ser leídos. Sabía que igual tarde o temprano se iban a publicar, pero no pensaba en eso, o sea, como que más bien pensaba en algo que me llamó la atención, algo que imaginé, que me gustó imaginarlo y que quería, no sé, como hacer un poema de eso y igual enseñárselo a un amigo y que también imaginara algo así. En esta ciudad con 10 millones de habitantes estoy solo en mi cuarto, solo en el mundo. Hace poco un ruido anunció la vida a mi lado. No era vida humana, pero esos insectos también son vida. Quizá tienen enfermedades en esta época del año y es probable que se enamoren sobre la estufa cuando apago la luz. Aún así no son suficiente. Yo precisaba que entraras en este minuto a escuchar música en la oscuridad. Dar voz a las voces, ahí está la juventud escribiendo poesía y qué bueno ser podido, digamos, ser leído, ser publicado y estas convocatorias de premios que desde luego es una oportunidad para alcanzar ese camino a la publicación. Estén muy atentos a todas las convocatorias que hay sobre concursos y sobre premiaciones porque pues, merece mucho la pena presentar los trabajos y en una de esas pueden ser también acá considerados dentro de la premiación de jóvenes, desde luego. Uno de esos jóvenes que no sé si... Sí, tú fuiste premio, ¿cómo no? Yo empecé con un premio de poesía, mi carrera literaria. ¿No? Sí. Claro que sí. Sí. Bueno, tú tienes muchas cosas, pero ese Premio Nacional de Poetas Jóvenes, Jaime Reyes, esa pura materia, ¿fue en el 2008? En 2008, sí. Fue una especie de pecado de juventud. La verdad, ya quité ese libro de mi semblanza biográfica y todo. Ay, pero... no. Este joven que ustedes están escuchando es Daniel Saldaña París, que fue nombrado por la revista Bogotá 39 uno de los jóvenes que había que tener muy en cuenta, menores de 40 años, para estar pendientes de sus letras. Y aquí estamos pendientes no solo de tus letras, sino de tu poesía, de tus palabras. Bienvenido, Daniel. Qué gusto tenerte aquí en nuestro último programa. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estudiaste en la Complutense, en Madrid, ni más ni menos. Has estado en varias revistas como colaborador de diferentes medios. Has estado muy presente en la redacción de Letras Libres y desde hace unos años te hemos leído unos cuantos libros bastante hermosos, como ese del año pasado, El nervio principal en sexto piso, que te ha llevado no a pocos lugares.
Sí, la verdad que otra cosa no, pero por lo menos viaja uno bastante, ¿no? Así como por lo menos No, me no te hagas, la pasean, gente te sí. aplaude mucho y está muy pendiente de ti. Yo sé que eres uno de esos jóvenes junto con Valeria Luiselli, Justo. Fernanda Melchor. Están haciendo un grupo ahí de contemporáneos. No, pues muy gracias bueno. Integran por una escena meterme poderosa en ese de grupo, ¿no? creadores, Sí. sí, justamente. Además, el año pasado empezaste, bueno, reactivaste junto con Hernán Bravo Varela el periódico de poesía, que me gustaría que empezáramos hablando de eso, de esos espacios en los que la poesía tiene un lugar y que son más fáciles para poder difundir, para poder acercar. La poesía siempre es un género que nos parece muy difícil y que lo vemos así de lejitos. Digamos que cuando estamos en la escuela nos gusta mucho escribir poemas de amor, aunque no sepamos, pero la poesía siempre es un género que exige un lector particular. ¿Qué opinas de estos espacios que se abren, como la premiación, como el periódico, para poder acercar más a la poesía, sobre todo a los jóvenes universitarios? Pues yo creo que, digamos, es verdad que la poesía es un género exigente y que los lectores pues tienen que tener más o menos como un primer acercamiento amable, porque si se dan de topes con un poema muy experimental la primera vez, a lo mejor luego no se vuelven a acercar, ¿no? Pero bueno, una vez que alguien se vuelve lector de poesía, yo creo que ya no se quita, es una especie de enfermedad incurable, por suerte. Y bueno, pues estos espacios como por ejemplo el periódico de poesía de la UNAM que edito junto con Hernán Bravo, sirven precisamente como para acercar la poesía reciente, pero también traducciones de poetas clásicos, rescates de poetas de todas las épocas a los lectores más jóvenes, ¿no? Es una publicación digital exclusivamente que tiene pues una larga historia, se creó en la UNAM en 1987. Fue Marco Antonio Campos el primer director y fue durante muchos años una publicación impresa que desde 2007 es ya nada más una publicación digital, y lo que hemos visto es que contra todo pronóstico, la verdad es que hay muchos lectores de poesía y justamente a través de las redes sociales, del internet, de los blogs, hay un movimiento y un grupo inesperado de lectores entusiastas que incluso escriben y proponen textos también que no nos hubiéramos esperado, ¿no? Y eso es muy rico de descubrir. Es muy interesante porque cuando hablamos de la poesía también hablamos de una especie de sustrato sobre el cual se pueden generar el resto de manifestaciones literarias. Richard Kapuscinski, ahora que mencionabas el periódico de poesía, papá de prácticamente todos los periodistas de Occidente, mencionaba en sus talleres, para mejor alborotar tu pluma, debes leer poesía. No hay otro género que te permita activar la imaginación y romper un poco las fronteras que de repente la prosa específica puede tener o atraer a tu pluma. Lean poesía, decía, porque en ella van a hallar el nutrimiento necesario, ahora sí que literal, para que se alboroten la pluma. ¿Tú qué piensas, Daniel? Totalmente, o sea, yo creo que la poesía es ante todo un grado de atención al lenguaje, es digamos el grado sumo de atención al lenguaje, ¿no? Donde cada palabra tiene un peso y una verticalidad y una profundidad que en la prosa no tiene. La prosa es, digamos, un género más horizontal en el sentido que seguimos leyendo, ¿no? Importa más un poco el ritmo, la trama y otros aspectos, mientras que en la poesía hay como una centralidad de la palabra pura, del significado total y todas las resonancias también fonéticas de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que sí, digo, yo escribo narrativa, por ejemplo, pero soy sobre todo un lector de poesía, ¿no? Y creo que es el caso con muchos escritores y artistas de otras disciplinas, ¿no? También que se nutren o acuden a la poesía como esta especie de pozo del cual sacar no solo inspiración, sino también ideas estéticas. Digamos, la poesía históricamente siempre ha estado como a la vanguardia de las transformaciones estéticas, ¿no? Durante todo el siglo XX. Oye, Daniel, dentro de todas tus actividades, que tienes varias, porque además de escribir eres editor, pero también das talleres de novela. Pero si alguien quisiera, por ejemplo, bueno, síganle en sus redes sociales para enterarse de dónde están esos talleres y poderse inscribir y poderte seguir. Pero si alguien quisiera escribir poesía, ¿qué le recomendarías tú? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde practicar? ¿A quién leer, quizás? Yo creo que, o sea, lo más importante es como no casarse con una idea de la poesía. Creo que cada quien tiene que encontrar a sus poetas, cada quien tiene que descubrir quiénes son sus clásicos, quiénes le hablan a esa persona, ¿no? Entonces, experimentar, leer sobre todo,
evidentemente, pero permitirse leer un poco de todo y descubrir qué es lo que te gusta, ¿no? A mí lo primero que me llamó la atención como lector, digamos, infantil, juvenil, de poesía era el aspecto musical, como la idea de que las palabras podían generar una música también y que podían memorizarse y casi cantarse, ¿no? Porque tiene una dimensión, pues eso, muy rítmica la poesía y por ahí fue donde me enganché y creo que para lectores, pues eso, infantil, juvenil, de poesía es uno de los aspectos como más llamativos del género. Y divertirse. Sí, justamente, que es en principio lo que comienza de alguna manera a sembrar los elementos que después van a formar propiamente a un lector. Y hablando de lectores, ¿qué estás leyendo ahora? Porque sí, muchas veces seguimos el rastro de un creador a través de la obra que está publicando, pero olvidamos que todos, de alguna manera, se están, para reiterar la palabra, nutriendo, ¿no? Muy bien lo señalaba ahora Lau, tú perteneces a una escena en la que están, caray, qué clase de plumas, Fernanda Melchor, Emiliano Monge, en fin, pero tú específicamente, ¿a quiénes sigues? ¿Qué estás leyendo? ¿En qué andas ahorita? Pues ahorita tengo una obsesión ya un poco duradera y preocupante con los diarios íntimos de escritores. Entonces llevo como una racha que estoy leyendo compulsivamente diarios. También tiene que ver con que voy a impartir un curso que tiene que ver con eso. Pero bueno, desde antes ya era un lector asiduo de diarios porque además tienen como el aspecto del chisme, que la verdad siempre me engancha. Sí, siempre da mucho juego. No, Es atractivo. como enterarse ahí Claro. de qué sucedía tras bambalinas. Sufría igual que yo. Todos unos azotadísimos. Eso es interesante, no más allá de lo académico, pero este es el chisme, aquí está la carnita. Claro, claro, no, es buenísimo también eso. Bien. Entonces he estado leyendo los diarios de Pizarnik, de Pavese, de Julio Ramón Ribeiro, de Kafka, que es un clásico, como un poco recorriendo diarios así al azar a ver todos los que me caen en las manos. Qué maravilla. Oye, Daniel, ¿qué te gusta de esta feria? Tú que has venido a presentar tu libro, El Nervio Principal, que estuviste aquí con Comensal el fin de semana pasado y que normalmente eres participante, ¿no? Antes hablamos de que hay como 5,000 participantes en esta feria de ponentes, de presentadores, autores. ¿Qué te gusta a ti del Palacio de Minería? ¿Qué tiene de particular esta feria? A mí es una feria que me gusta mucho, o sea, de pronto siento que es como si Piranesi hubiera diseñado el metro Pino Suárez, o sea, tiene una cosa como atascadísimo, mucha gente, medio laberíntico, con las escaleras un poco chuecas, porque es un edificio Estamos en el centro. muy antiguo, en el centro todo está medio ladeado, pero hay como un ambiente muy vibrante, ¿no? Creo, y se siente como un entusiasmo lector que quizás en otras ferias no tanto, ¿no? Que hay ferias que son más de negocios, y esta es una feria que yo creo que es de lectores sobre todo, ¿no? Y es de la gente que se acerca y si te quedas parado un ratito viendo, pues preguntan a los libreros qué pueden leer, qué pueden comprar, piden recomendaciones, buscan libros en específico. Yo creo que es una feria muy de lectores y eso es lo que más me gusta, desde luego. Sobre todo ellos son los protagonistas. Claro. Naturalmente, todo alrededor del lector. Y hablando del lector específicamente, digo, tú das cursos, talleres. ¿Cuál es tu experiencia con la gente que se inscribe a ellos, que naturalmente es en principio lectora, pero que además va generando esta ambición por sentarse frente a la hoja en blanco y comenzar ellos mismos a crear su propio universo semántico, consolidar de alguna manera una obra primera? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso? Pues es un proceso muy rico, es muy padre, porque creo que es una evolución natural también del lector, de pronto como querer imitar cosas o querer como hacer sus propios pininos y probar un poco, experimentar haciendo cosas parecidas a lo que leemos, ¿no? Entonces es muy padre, digamos, acompañar ese proceso y sobre todo, digamos, en el taller pues funciona todo muy horizontalmente, ¿no? Los talleres pues son espacios de discusión donde no es que haya un profesor, una figura de autoridad, sino que es una especie de construcción colectiva, que es algo que me interesa mucho, ¿no? Que la literatura también, digo, aunque tenemos la idea del escritor aislado y muchas veces implica, digamos, un trabajo de soledad intenso, también puede ser un proceso colaborativo donde la opinión de los otros transforma el texto, ¿no? Y a mí me ha pasado con muchos de mis libros, que no en talleres, pero sí quizás dándoselos a leer a amigos, a colegas que admiro, pues terminan como tomando una forma distinta. Daniel, tú has sido becario del FONCA, has hecho residencias, has estado en Canadá. ¿Cuál es tu experiencia con este tipo de experiencias, con las becas? ¿Para qué te han servido a ti y cómo tú has sacado un poco jugo de estas experiencias que de alguna manera pues disfrutan bastantes jóvenes, pero que también exigen, ¿no?
Pues para mí fue muy importante, o sea, la primera vez que tuve la beca del FONCA de Jóvenes Creadores, yo tenía 22 años y acababa de regresar de estudiar, estudié fuera en España, como decías, y no conocía realmente a nadie, no había publicado más que en revistas un poco, no tenía ningún libro todavía, evidentemente, y no estaba en contacto sobre todo con los escritores de mi generación y de generaciones anteriores. Yo como que leía los clásicos o leía pues, escritores un poco al azar, pero no conocía como la escena viva de la literatura, la comunidad, y me sirvió mucho para eso, sobre todo, como para tener un sentido de comunidad, de diálogo, de intercambio de experiencias y de ideas estéticas también, ¿no? Y creo que configuró definitivamente mi gusto, mi obra, me acercó a creadores que admiro, hice muy grandes amigos ahí, y luego pues me sirvió para un poco como ponerme las pilas y terminar un primer libro, que fue un momento muy importante, aunque después me la pase hablando mal de ese libro. Pero bueno, me sirvió, fue el primero, claro. Y luego he vuelto a tener, digamos, becas y me ha servido también siempre, digo, solo las pido, la verdad, trato de no ser vividor ni nada de eso y las pido cuando no tengo de otra y no tengo trabajo y estoy en la miseria absoluta, pues empiezo como a buscar becas por todas partes, pero la verdad que siempre han sido como experiencias muy útiles para la creación. Pues ojalá sigamos leyéndote. Hay que recordar de tu cosecha La máquina autobiográfica, 2 en punto, En medio de extrañas víctimas y por supuesto ese nervio principal que recomendamos muchísimo que busquen en esta feria y en todas las librerías. Que Gracias, yo Daniel. Regalando hace rato. Pero bien, aquí está en todo caso. Al rato voy a buscar unos y los regalo por aquí en la feria también. Muchas gracias. Te invitamos a que veas esta cápsula sobre Fernando del Paso, uno de los grandes también protagonistas de las ferias de este país. Maravilloso, se le extraña mucho su excentricidad, su vestuario, sus palabras que siempre dedicaba. Y bueno, nosotros hemos querido también que este último programa hacerle un pequeño homenaje a Fernando del Paso. Fernando del Paso, 1935-2018, México. Entonces yo me he visto obligado, para decirlo en mexicano, a no fusilarme nada, yo no me fusilo nada. Yo pienso que siempre estuve haciendo equilibrios en la cuerda floja, procurando no caerme totalmente en la literatura, totalmente en la historia, finalmente caí en la historia. 3 novelas marcan definitivamente a la literatura mexicana del siglo XX: José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Su autor, Fernando del Paso, que también incursionó en las artes plásticas como dibujante y pintor, nació en la Ciudad de México en 1935. Estudió en la preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso y dejó inconclusa la carrera de medicina. Empezó a escribir en una agencia de publicidad y en 1965 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores, donde compartió muchas tardes de café con Juan Rulfo. Al año siguiente publicó José Trigo, su primera novela, una obra narrativamente compleja con elementos históricos. Entre 1970 y 1985 vivió en Londres con su familia, trabajó para la BBC y en 1977 publicó Palinuro de México. En los años siguientes fue agregado cultural de la Embajada de México en París y se incorporó a Radio France International como productor y guionista. Escribió Noticias del Imperio, que a través de un monólogo narra en primera persona la historia de Carlota, esposa del emperador Maximiliano de Habsburgo. También cultivó el género policíaco con novelas como Linda 67, Historia de un crimen, publicada en 1995. Paralelamente a su labor literaria, Del Paso expuso su obra pictórica en museos de México y ciudades como París, Madrid y Londres. Considerado como uno de los grandes estilistas de la prosa castellana, su obra transita por la novela histórica, el ensayo y la poesía, y se caracteriza por su narrativa innovadora y expresiva. En 2015, el Ministerio de Cultura español le concedió el Premio Cervantes en reconocimiento a toda su obra. Fernando del Paso murió en su casa de Guadalajara el 14 de noviembre de 2018. Sobre todo lo que siempre le vamos a agradecer al maestro Fernando del Paso fue esa voluntad
completamente desparpajada como era él en su manera de ser, para experimentar con el idioma, sin tenerle ningún miedo ni respeto. Él se acercaba y generaba unas palabras y una imaginería dentro de su prosa que de verdad que queda como el gran legado de un autor imprescindible para comprender nuestras letras. Entrañable sin duda y además cariñoso a todos los que se acercaban a él siempre. Ay, Lo sí. hemos estado viendo hasta el año pasado en las ferias y desde luego, bueno, pues su faceta como dibujante y como pintor que no está de más también conocer un poquito acerca de toda esa visión creativa en las diferentes artes. Fernando del Paso, te extrañamos, te Ay, leemos, sí. qué maravilla haberte tenido y haberte también tenido como protagonista de nuestra última pregunta el día de hoy. Recuerden, estábamos buscando a 3 personajes famosos de novelas, de los escritos de Fernando del Paso. Bueno, había varios, José Trigo, Palinuro, Estefanía, Carlota, cómo Carlota, olvidarla, por Dios, claro. Maximiliano, David Sorense, en fin, había varios y pues las personas que dieron con esa respuesta en Instagram, por ejemplo, @EarthThisFlat, con muchas T's, te llevas el libro El Deseo Postergado. En Facebook, David Zabaleta, el libro En Tiempo de Dudas y de Inmóvil Silencio. Y en Twitter, Ulises Velázquez Gil, que firma como @ClioBabelis, El Alboroto de los Pájaros. Esas eran nuestras respuestas que ven ahí, ven los libros maravillosos y ven los nombres de los ganadores. Gracias a todos los que han participado y los que han estado mandando pues todo tipo de sugerencias, de comentarios, de felicitaciones, de saludos y sobre todo de respuestas. Nosotros queremos agradecer muchísimo por el vestuario padrísimo que hemos traído durante los días de transmisión. En el caso del vestuario de mi querida Laura, a Area Code, que te estuvo vistiendo, ve de qué maravilla. Y a mí, Rebel Soul, muchísimas gracias por sus atenciones en cuanto al vestuario. Y por supuesto, hay que dar las gracias a Rubén García Morales por la prensa y difusión. Él está encargado de prensa y difusión de aquí de la Feria Internacional del Libro de Minería. Muchas gracias a Rubén García Morales y al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, al CIDI de la UNAM, por habernos provisto de los muebles en los que estuvimos habitando estos días de días feriados, mi Nos querida hubiéramos Laura. visto muy incómodos y muy desnudos sin toda la ayuda, así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a los verdaderos protagonistas de esta feria, los visitantes, la gente que ha estado llenando de color, de palabras y de vida este Palacio de Minería durante todos estos días. Para ellos esta última cápsula en agradecimiento de ese color que le han dado los protagonistas. Me encanta que existan estos eventos culturales en los cuales invitan a todas las personas sin importar lo que estudien o a lo que se dediquen. Llevo muchos años viniendo y como siempre la feria está muy bien organizada, hay muchos títulos para todos los públicos. Veo más autores, más editoriales, muy bien organizada y es un placer venir cada año a la feria. Por eso es un clásico de la Ciudad de México, ¿no? Porque a pesar de llevar 40 años aquí, sigue siendo vigente. Ahí decíamos, más de 130,000 personas visitan esta feria durante los 12 días que dura y por supuesto gracias a todos los voluntarios, a la gente del comité organizador, a la gente de la UNAM que hacen esto posible y también gracias a todo el staff de TV UNAM que además estamos aquí cada día transmitiendo Exacto. varios programas de esta pantalla. Gracias a todos los que han estado aquí al pie del cañón, a los que están en cabina y que ustedes no ven porque detrás de las cámaras hay mucha gente. Exacto, queremos darle las gracias a todos ellos porque sin la labor de equipo, la verdad es que nada vale. Mi querida Laura, para mí ha sido un placer, pero sobre todo un honor trabajar contigo durante esta semana de transmisiones. Igualmente, Eduardo Limón, ha sido un verdadero placer estos días feriados que ya se acaban. Ahora sí, colorín colorado, esta feria se nos ha acabado, pero aquí seguimos en la pantalla de TV UNAM y habrá muchas más ferias. Disfruten, todavía queda un día de feria en la librería más grande de este país en estos días. Muchas gracias. Muchísimas Hasta pronto. gracias. Nos veremos pronto. Gracias, muy buena tarde.